El 1 de abril empezó con una notificación. No fue el café, ni el saludo incómodo de recepción, ni siquiera el sonido del ascensor deteniéndose en el piso correcto. Fue ese mensaje, apareciendo en el chat grupal del departamento apenas unos segundos después de que encendí mi computadora. Hoy invito yo a todos a cenar Día de los Inocentes. Lo envió Camila Ríos, la supervisora del área. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque ese tipo de mensajes dice más por lo que intenta provocar que por lo que dice. Aún así, alguien tenía que romper el hielo. Y lo hice. Claro, escribí. Si todos están invitados, no veo por qué yo no. El chat explotó en segundos. ¿Y esta quién es? ¿Desde cuándo las pasantes se apuntan solas? Ni un día lleva y ya quiere beneficios. Leí todo sin cambiar la expresión. Luego tomé un sorbo de agua y escribí con la misma calma. No recuerdo haber dicho que soy pasante. Hubo una pausa virtual. Luego risas. Ah, ¿no? Respondió Camila. Entonces, ¿qué eres? ¿La nueva genio que supuestamente llega la próxima semana? Alguien más añadió. Deberías ensayar mejor tus mentiras antes de venir. No valía la pena seguir ahí. Me levanté y fui a la sala de descanso. 10 minutos después, mi celular vibró. Ha sido eliminada del grupo del departamento. Ni siquiera me sorprendió. Lo que sí me llamó la atención fue la publicación que apareció poco después en el perfil de Camila. Algunas personas llegan nuevas y ya quieren cambiar todo. Lástima que aquí no funcionan esas tonterías. Decenas de comentarios apoyándola. Le di me gusta. Y regresé. Cuando volví a mi lugar, me detuve en seco. Mi escritorio ya no era mío. Estaba cubierto de cajas, cables, restos de equipos viejos. Todo lo que había dejado ahí esa mañana, mi taza, mis notas, mi portátil, había sido empujado hasta una esquina cerca del baño. En su lugar, una mesa vieja, coja, sin silla. Camila estaba apoyada en el escritorio, sonriendo como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. Tenemos poco espacio, dijo. Te tomamos prestado el lugar. Igual no estarás mucho tiempo, ¿no? No respondí. Caminé hasta el escritorio. Y empujé todo. Cajas, cables, basura. Todo cayó al suelo con un ruido seco que hizo que varios se giraran. El silencio duró menos de un segundo. ¿Estás loca? Gritó ella, avanzando hacia mí. Intentó empujarme. No llegó a hacerlo. Le sujeté la muñeca antes de que pudiera tocarme. ¿Cuánto tiempo me quede aquí? Dije, mirándola directamente. No es asunto tuyo. Solté su brazo. Y empecé a ordenar mis cosas como si nada hubiera pasado. Cuando terminé de reinstalarme, recibí un correo. De Alejandro Vega, director general. Llegó antes de lo previsto. Estoy fuera del país, pero regreso hoy. Lamento la falta de coordinación. Prepararemos su oficina privada de inmediato. Leí el mensaje una vez. Luego miré alrededor. Las miradas seguían sobre mí. Respondí. Gracias, no es necesario por ahora. Prefiero quedarme aquí y conocer al equipo. Apagué la pantalla. Y seguí trabajando. A la hora del almuerzo, el departamento estaba vacío. No pregunté dónde estaban. Conecté mi memoria USB y abrí el proyecto. El silencio era perfecto. Trabajé sin interrupciones durante horas. No fue hasta casi el final del día que volvieron. Entraron haciendo ruido, riéndose, empujándose entre ellos. Camila se acercó a mi escritorio y golpeó suavemente la superficie con los dedos. ¿Terminaste lo que te asigné? No respondí de inmediato. Ella se inclinó, mirando mi pantalla. Espera, frunció el ceño, esto no es un proyecto de la empresa. Antes de que pudiera decir nada, tomó mi USB. Trabajando en otra cosa en horario laboral, sonrió. ¡Qué interesante! Giró el dispositivo entre sus dedos. Podría decir que eres una espía. La miré. No por sorpresa. Por confirmación. Devuélvelo, dije. Ella soltó una carcajada. Dame 50.000, respondió, y quizás no diga nada. Ahí entendí todo.
No era improvisado. Era un plan. Solo que había fallado en algo. Última vez, dije. Devuélvelo. Su sonrisa se volvió más dura. 3 días, respondió, o te vas. Y antes de que pudiera hacer nada, apagó mi computadora. La pantalla se volvió negra. Todo lo que no había guardado, desapareció. Sentí el calor subir por el pecho. Me puse de pie. Primero, dije, no voy a pagarte nada. Di un paso hacia ella. Segundo, acabas de borrar horas de trabajo. Si alguien debe compensar, eres tú. Sus ojos se encendieron. Sacó el teléfono. Recursos humanos, dijo. Esta pasante está fuera de control. Me debe dinero, se niega a pagar y está trabajando para otra empresa. Puso el altavoz. Silencio. Luego una voz confundida. No tenemos registro de ninguna pasante reciente. El aire cambió. Alguien detrás murmuró. ¿Y sí? Otro susurró. ¿Será ella? Camila se tensó. No digan tonterías, interrumpió. Solo es alguien que entró por contactos. Luego, más fría. Eliminen su acceso del sistema. Yo no dije nada, porque sabía algo que ellos no. Mi información ya estaba registrada. Desde antes de que pisara a ese lugar. Cuando el reloj marcó las 6, cerré mi bolso y me puse de pie. Camila seguía mirándome con esa mezcla de superioridad y rabia contenida. No voy a darte ese dinero, le dije con calma. Pero te conviene no perder esa memoria. Me detuve un segundo antes de girarme. Las consecuencias no te van a gustar. No esperé su respuesta. Salí. Recursos Humanos llegó con una carpeta en la mano y una expresión neutra que no lograba ocultar del todo la tensión. Alejandro explicó lo ocurrido en menos de 5 minutos. No necesitaba más. Todo estaba ahí. La transmisión. El video. Los mensajes. ¿La grabación sigue disponible? Preguntó la mujer de Recursos Humanos. Por ahora sí, respondí. Tienen un margen antes de que se archive automáticamente. Ella asintió. Entonces necesitamos preservarla ya. Ya lo hice, añadí. Mientras él apagaba la transmisión. Me miró. ¿Cómo? Uso 2 teléfonos. Un silencio breve. Detrás, alguien soltó el aire lentamente. Camila hizo un sonido extraño, como si quisiera hablar, pero no encontrara cómo. Alejandro se frotó el puente de la nariz. Por primera vez parecía cansado. Pero no dudaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que no había previsto. Uno de los desarrolladores levantó la mano. Lentamente. Tengo capturas, dijo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Camila reaccionó de inmediato. Julián, ni se te ocurra. Del chat interno, continuó él, ignorándola. De las últimas semanas. Semanas. Esa palabra cambió todo. La carpeta de Recursos Humanos se abrió. El bolígrafo empezó a moverse. También, añadió, hay mensajes donde se nos pedía excluirla. Miré la pantalla. No a él. Porque si lo hacía, iba a notar algo que prefería procesar después. No era solo evidencia. Era decisión. Me dijeron que si no participaba, continuó, perdería el bono. Silencio. Nadie lo interrumpió. Nadie lo contradijo. Camila lo miraba como si no lo reconociera. No tenías que decir eso, susurró. Pero ya era tarde. Cuando finalmente revisé las capturas, todo encajó. No había sido improvisado. Había sido construido. Día por día. Instrucciones claras. ¿Qué decirme? ¿Qué ocultarme? ¿Cómo aislarme del equipo? ¿Cómo registrar cualquier error? No era rechazo. Era estrategia. ¿Desde cuándo? Pregunté. Julián dudó. Desde que se anunció que vendría alguien externo. Miré a Alejandro. Él no apartó la vista. Ella postuló al puesto, añadió Julián. No la eligieron. Ahí estaba. No era personal. Nunca lo fue. Era el puesto. Yo solo. Era quien lo ocupaba.
Lo que siguió no fue dramático. No hubo gritos, ni discusiones. Camila intentó defenderse. Usó todo. Estrés del equipo. Mala comunicación. Mi llegada inesperada. Incluso, el Día de los Inocentes. Era una broma, dijo en algún punto. Alejandro la dejó hablar. Cuando terminó, respondió con calma. La broma fue a las 9 de la mañana. Pausa. Todo lo demás fue decisión. Otra pausa. Y está documentado. Camila no respondió. Porque no podía. Mientras todo eso ocurría, yo trabajaba. No era indiferencia. Era prioridad. El proyecto tenía una ventana. 48 horas, como mucho. Si alguien intentaba reconstruir lo filtrado, tenía que adelantarlos. A las 2 de la madrugada, terminé el módulo clave. A las 2:10, lo aseguré. A las 2:15, estaba en 3 servidores distintos. A las 2:20, envié el informe. Alejandro respondió minutos después. ¿Sigues despierta? Miré la pantalla. El código no duerme. Tardó un poco más en responder. Descansa. Mañana hablamos. Cerré la laptop. Y me dormí en el sofá. A la mañana siguiente, el acceso funcionó a la primera. Puede parecer irrelevante, pero no lo era. Pequeños detalles marcan cambios reales. En recepción, la actitud también había cambiado. Buenos días, dijo la chica. Su oficina está lista. Piso 14. Tarjeta nueva. Llave única. La oficina era sencilla. Funcional. Con una ventana amplia. Y una cerradura. Sobre el escritorio, una taza de café. Y una nota. Lo siento. Sin firma. No hacía falta. A las 9 en punto, alguien tocó la puerta. 2 golpes suaves. ¿Puedo pasar? Era Julián. Entró con una carpeta. La dejó sobre la mesa. No habló. La abrí. Más capturas. Más detalles. Más contexto. ¿Por qué ahora? Pregunté. Se encogió de hombros. Pero no era indiferencia. Ayer, usted siguió trabajando. Lo miré. Mientras todo se caía, añadió. Pensé que debía saberlo todo. Asentí. ¿Cuántos sabían? Todos. Pausa. ¿Cuántos ayudarían? Pensó unos segundos. 3 seguros. 2 quizá. Guardé la carpeta. Gracias. Se fue sin decir más. Me quedé sola, mirando el cajón cerrado. No había subestimado el daño, pero sí la escala. 3 semanas de preparación. Un equipo entero condicionado. Una narrativa construida desde antes de mi llegada. Y todo, disfrazado como una broma. Abrí la laptop. Y empecé a documentar. Cronología. Evidencias. Testigos. Todo. No por impulso. Por costumbre. A las 2 de la tarde, llegó una notificación. El teléfono que habían reparado. Había recuperado datos. 83%. Entre ellos, un mensaje. Del primer día. A las 9:04 de la mañana. Antes de que yo llegara. Lo leí. Y entendí. Ese mensaje no era el inicio. Era una pieza más. El plan había empezado 23 días antes. Exactamente cuando se anunció mi contratación. Exactamente cuando ella supo que no sería elegida. Guardé la evidencia. Actualicé el archivo. Y volví al proyecto. Porque al final, la mejor respuesta seguía siendo la misma. Hacer el trabajo. A la mañana siguiente, llegué a la empresa a la misma hora. Apoyé el rostro en el lector. Nada. Lo intenté otra vez. El torniquete emitió un pitido fuerte que resonó por todo el vestíbulo. A la tercera, el sonido fue aún más agudo. Saqué el teléfono y la llamé. Tardó en contestar. Te lo dije ayer, respondió, sin prisa. Estás despedida. Miré alrededor. Y entonces lo vi. Mis cosas.
amontonadas en la entrada. Mi taza rota. Los marcos de fotos hechos pedazos. Mis notas arrugadas, tiradas como basura. Mi portátil. La pantalla estaba completamente agrietada. Pero no fue eso lo que me hizo avanzar. Fue la ausencia. ¿Dónde está la memoria? Pregunté. Silencio. ¿En serio crees que puedes pedírmela? Respondió finalmente. Ya publiqué todo. Sentí un vacío breve. ¿Qué hiciste? El proyecto, continuó. Lo subí. Para que todos vean qué clase de espía eres. Colgó. 3 minutos después, llegó un video. Lo abrí. Mi memoria USB, en el suelo. Su tacón, bajando con fuerza. Una vez. Otra. Hasta convertirla en fragmentos. Eso te pasa por jugar sucio, decía su voz en el video. No respondí. No había nada que decir. Cuando llegué a casa, ya estaba hecho. La publicación. El proyecto. Los comentarios. Miles. Esto es oro. Descárguenlo antes de que lo bajen. Qué idiota filtrar algo así. Esa chica está acabada. Leí en silencio. Sin defenderme. Sin escribir nada. Porque no importaba. Ya estaba fuera. Y cualquier explicación. Llegaba tarde. Mi teléfono vibró. Mensaje de Alejandro Vega. ¿Todo bien? Me dijeron que hubo un problema. Respondí. Fui despedida. El proyecto ha sido filtrado. Queda a su criterio cómo proceder. No pasaron ni 10 segundos. Me llamó. Lo siento, dijo apenas contesté. Estoy regresando. Necesito que me cuentes todo. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Su tono no era formal. Era urgente. Hablamos cuando llegue, respondí. Pero no me decepcione. Hubo una pausa. No lo haré. Colgué. Volví al edificio esa misma tarde. El acceso funcionó. El sistema había sido restaurado. Cuando entré al departamento, las miradas fueron inmediatas. Sorpresa, incomodidad y algo más. Camila apareció frente a mí. ¿Volviste a pagar? No respondí. Su mandíbula se tensó. Bien, dijo. Entonces lo haremos a mi manera. Sacó el teléfono. Y empezó una transmisión en vivo. Miren todos, dijo mirando a la cámara. Esta es la niña rica que entró por contactos. La que roba proyectos y trabaja para otras empresas. Acercó el teléfono a mi cara. Se llama Valeria Torres. Recuerden ese nombre. El contador de espectadores subía rápido. Los comentarios también. Se nota que no sabe nada. Solo está ahí por su cara. No la contraten. Camila sonreía, disfrutándolo. Difamación también es delito, le dije. ¿Todo lo que dije es mentira? Respondió mirando a los demás. Nadie habló, pero varios asintieron. Ahí fue cuando llamé. ¿Dónde está? Pregunté cuando contestó. No terminé la frase. Camila me arrebató el teléfono. Lo dejó caer. Y lo pisó. ¿A quién intentas asustar? Levantó la vista. Dime, ¿quién te metió aquí? La puerta se abrió de golpe. Un sonido seco. Todos se giraron. Alejandro Vega entró sin aliento, la camisa ligeramente arrugada, el rostro tenso. Camila sonrió de inmediato y caminó hacia él. Llegó justo a tiempo, dijo. Descubrí a una infiltrada. No terminó la frase. Él la apartó. Sin violencia innecesaria. Pero sin cuidado. Basta. Solo una palabra. Y todo se detuvo. Luego caminó hacia mí. Y extendió la mano. Valeria, dijo. Lo siento. Silencio absoluto. Hubo un error grave. Apreté su mano. Lo sé. Se giró. Y entonces vio el teléfono. Apoyado. Grabando. La transmisión seguía activa. Sus ojos tardaron 2 segundos en procesarlo. Su expresión cambió. Completamente.
Se acercó, tomó el teléfono y lo sostuvo frente a la cámara. Buenas tardes, dijo con una calma que no era tranquilidad. Soy Alejandro Vega, director general de Nexa Systems. Hizo una pausa. La persona que acaban de ver es nuestra directora de tecnología. El aire desapareció de la sala. Fue contratada directamente por mí después de 6 meses de evaluación. Nadie se movía. Lo que han presenciado constituye acoso laboral, difamación y destrucción de propiedad privada. Otra pausa. Guarden esta grabación. Nosotros también lo haremos. Y apagó la transmisión. El silencio fue pesado. De esos que incomodan físicamente. Camila estaba pálida. Más de lo que creí posible. Los demás habían retrocedido. Literalmente. Hasta quedar contra la pared. Quiero un informe completo, dijo Alejandro, sin levantar la voz. Asentí. Lo tendrá. Pero antes de empezar, había algo más importante. Abrí el cajón. Saqué mi segunda laptop. La coloqué sobre la mesa. El proyecto que se filtró, dije, no estaba completo. La abrí. Solo era una parte. Lo miré. El resto está aquí. Se quedó en silencio un segundo. ¿Lo anticipaste? Negué levemente. Lo previne. Detrás de mí, alguien contuvo la respiración. Antes de continuar con lo que pasó después. Si esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto. Dale like si quieres más historias como esta. Suscríbete para no perderte las siguientes partes. Y comenta qué crees que va a pasar con Camila. Ahora sí, seguimos. Lo que vino después no fue caótico. Fue ordenado. Demasiado. Recursos humanos llegó primero. Luego legal. Nadie se fue. Nadie protestó. Yo volví a sentarme. Y seguí trabajando. No por aparentar calma, sino porque el tiempo perdido no iba a recuperarse solo. Camila seguía de pie. En el centro. Con el teléfono aún en la mano. Mirando alrededor como si buscara una salida que no existía. En algún momento intentó hablar. Creo que hay un malentendido. Siéntate, dijo Alejandro. No levantó la voz. Pero no era una sugerencia. Era una orden. Camila se sentó. Y por primera vez desde que la había visto. No tenía nada que decir. Recursos Humanos llegó con una carpeta en la mano y una expresión neutra que no lograba ocultar del todo la tensión. Alejandro explicó lo ocurrido en menos de 5 minutos. No necesitaba más. Todo estaba ahí. La transmisión. El video. Los mensajes. ¿La grabación sigue disponible? Preguntó la mujer de Recursos Humanos. Por ahora sí, respondí. Tienen un margen antes de que se archive automáticamente. Ella asintió. Entonces necesitamos preservarla ya. Ya lo hice, añadí. Mientras él apagaba la transmisión. Me miró. ¿Cómo? Uso 2 teléfonos. Un silencio breve. Detrás, alguien soltó el aire lentamente. Camila hizo un sonido extraño, como si quisiera hablar, pero no encontrara cómo. Alejandro se frotó el puente de la nariz. Por primera vez parecía cansado. Pero no dudaba. Fue entonces cuando ocurrió algo que no había previsto. Uno de los desarrolladores levantó la mano. Lentamente. Tengo capturas, dijo. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Camila reaccionó de inmediato. Julián, ni se te ocurra. Del chat interno, continuó él, ignorándola. De las últimas semanas. Semanas. Esa palabra cambió todo. La carpeta de Recursos Humanos se abrió. El bolígrafo empezó a moverse. También, añadió, hay mensajes donde se nos pedía excluirla. Miré la pantalla. No a él. Porque si lo hacía, iba a notar algo que prefería procesar después. No era solo evidencia. Era decisión. Me dijeron que si no participaba, continuó, perdería el bono. Silencio. Nadie lo interrumpió. Nadie lo contradijo. Camila lo miraba como si no lo reconociera. No tenías que decir eso, susurró.
Pero ya era tarde. Cuando finalmente revisé las capturas, todo encajó. No había sido improvisado. Había sido construido. Día por día. Instrucciones claras. ¿Qué decirme? ¿Qué ocultarme? ¿Cómo aislarme del equipo? ¿Cómo registrar cualquier error? No era rechazo. Era estrategia. ¿Desde cuándo? Pregunté. Julián dudó. Desde que se anunció que vendría alguien externo. Miré a Alejandro. Él no apartó la vista. Ella postuló al puesto, añadió Julián. No la eligieron. Ahí estaba. No era personal. Nunca lo fue. Era el puesto. Yo solo. Era quien lo ocupaba. Lo que siguió no fue dramático. No hubo gritos. Ni discusiones. Camila intentó defenderse. Usó todo. Estrés del equipo. Mala comunicación. Mi llegada inesperada. Incluso, el Día de los Inocentes. Era una broma, dijo en algún punto. Alejandro la dejó hablar. Cuando terminó, respondió con calma. La broma fue a las 9 de la mañana. Pausa. Todo lo demás fue decisión. Otra pausa. Y está documentado. Camila no respondió. Porque no podía. Mientras todo eso ocurría, yo trabajaba. No era indiferencia. Era prioridad. El proyecto tenía una ventana. 48 horas, como mucho. Si alguien intentaba reconstruir lo filtrado, tenía que adelantarlos. A las 2 de la madrugada, terminé el módulo clave. A las 2:10, lo aseguré. A las 2:15, estaba en 3 servidores distintos. A las 2:20, envié el informe. Alejandro respondió minutos después. ¿Sigues despierta? Miré la pantalla. El código no duerme. Tardó un poco más en responder. Descansa. Mañana hablamos. Cerré la laptop. Y me dormí en el sofá. A la mañana siguiente, el acceso funcionó a la primera. Puede parecer irrelevante, pero no lo era. Pequeños detalles marcan cambios reales. En recepción, la actitud también había cambiado. Buenos días, dijo la chica. Su oficina está lista. Piso 14. Tarjeta nueva. Llave única. La oficina era sencilla. Funcional. Con una ventana amplia. Y una cerradura. Sobre el escritorio, una taza de café. Y una nota. Lo siento. Sin firma. No hacía falta. A las 9 en punto, alguien tocó la puerta. 2 golpes suaves. ¿Puedo pasar? Era Julián. Entró con una carpeta. La dejó sobre la mesa. No habló. La abrí. Más capturas. Más detalles. Más contexto. ¿Por qué ahora? Pregunté. Se encogió de hombros. Pero no era indiferencia. Ayer, usted siguió trabajando. Lo miré. Mientras todo se caía, añadió. Pensé que debía saberlo todo. Asentí. ¿Cuántos sabían? Todos. Pausa. ¿Cuántos ayudarían? Pensó unos segundos. 3 seguros. 2 quizá. Guardé la carpeta. Gracias. Se fue sin decir más. Me quedé sola, mirando el cajón cerrado. No había subestimado el daño, pero sí la escala. 3 semanas de preparación. Un equipo entero condicionado. Una narrativa construida desde antes de mi llegada. Y todo, disfrazado como una broma. Abrí la laptop. Y empecé a documentar. Cronología. Evidencias. Testigos. Todo. No por impulso. Por costumbre. A las 2 de la tarde, llegó una notificación. El teléfono que habían reparado. Había recuperado datos. 83%. Entre ellos, un mensaje. Del primer día. A las 9:04 de la mañana. Antes de que yo llegara. Lo leí. Y entendí. Ese mensaje no era el inicio. Era una pieza más. El plan había empezado 23 días antes.
Exactamente cuando se anunció mi contratación. Exactamente cuando ella supo que no sería elegida. Guardé la evidencia. Actualicé el archivo. Y volví al proyecto. Porque al final, la mejor respuesta seguía siendo la misma. Hacer el trabajo. El martes a las 9 en punto, todo el departamento estaba reunido. Sala de conferencias. Puerta cerrada. Alejandro no estaba solo. Recursos humanos. Y un abogado externó. Nadie hablaba. Nadie miraba a nadie. La reunión duró 16 minutos. Exactos. Se ha iniciado un proceso disciplinario formal, anunció Alejandro, por acoso laboral, destrucción de propiedad y filtración de información confidencial. Su voz no tembló. Las funciones de supervisión de Camila Ríos quedan suspendidas de inmediato. Nadie reaccionó, ni siquiera ella. Pero el silencio ya no era el mismo. Lo que pasó después no lo vi. Me lo contó Julián. Camila esperó a que Alejandro se fuera. Luego habló. En voz baja. Esto no va a llegar a nada, dijo. Si nadie coopera, se cae solo. Pausa. Y los que hablen, lo van a lamentar. ¿Y qué pasó? Pregunté. Julián dudó un segundo. 2 fueron directo a recursos humanos. Asentí. Era lo esperado. ¿Y los demás? No dijeron nada. Eso también decía mucho. Esa misma tarde, me reuní con el abogado. Revisamos todo. Evidencia por evidencia. Es sólido, dijo. Muy sólido. Asentí. ¿Acciones legales externas? Preguntó. Pensé unos segundos. El proyecto filtrado está incompleto, respondí. El daño es limitado. Pausa. La decisión no es mía. El abogado cerró la carpeta. Pero podría influir. Lo miré. Prefiero que el proceso hable solo. Asintió. Entendido. Volví a mi oficina. Cerré la puerta. Y abrí el proyecto. Quedaba el último módulo. El más delicado. El que aseguraba todo. Trabajé sin interrupciones. 2 horas. 2 horas y cuarto. Hasta que estuvo listo. Guardé. Encripté. Verifiqué. 3 copias. Siempre 3. Le escribí a Alejandro. El proyecto está completo. Respondió en 2 minutos. Mañana hablamos. Al salir del edificio, la vi. Junto a los torniquetes. Esperando. No me detuve. Seguí caminando. Pero ella se movió. Se puso delante. No sabía quién eras, dijo. Me detuve. La miré. Lo sé. Silencio. Pero eso no cambia nada, continué. Frunció el ceño. Sí cambia. Negué. No. Di un paso más cerca. No me hiciste esto por quien soy. Pausa. Lo hiciste porque decidiste que cualquiera en ese puesto era un problema. Su expresión cambió. El nombre nunca importó. No respondió. No tenía cómo. La rodeé. Y salí. A la mañana siguiente, me senté frente a Alejandro. Café. 2 tazas. Un informe abierto. Lo leí todo, dijo. Asentí. Entonces sabe por dónde empezar. Abrí mi laptop. Le mostré los datos. Proyectos atrasados. Fechas alteradas. Resultados inflados. Esto no es un problema de personas, dije. Es de estructura. Se quedó en silencio. Procesando. ¿Puede arreglarlo? Preguntó finalmente. Lo miré. Sí. Pausa. Pero no sola. Asintió. ¿Qué necesita? Autoridad temporal, respondí. Y protección para quienes colaboraron. No dudó. Lo tiene. Las semanas siguientes no fueron rápidas, pero fueron firmes. El proceso interno terminó como debía. Despido justificado. Luego vino lo legal. Demanda civil. Basada en evidencia. En su propio video. En su propia transmisión. Yo no asistí. No era necesario. Todo estaba documentado.
El equipo tardó en adaptarse. Era normal. Las reglas habían cambiado. Y cuando eso pasa, la gente tarda en creerlo. Pero poco a poco, lo hicieron. Julián dejó de callarse. Otros también. El proyecto principal se entregó antes de tiempo. 18 días antes. Alejandro me escribió. ¿Cómo lo lograste? Respondí. Les dije qué hacer. Pausa. Y no estorbé. Una tarde, ya casi al final del mes, me quedé sola en la oficina. La ciudad encendida detrás del vidrio. Silencio. Mi teléfono vibró. Una notificación. El video. El de la transmisión. Había sido eliminado. Reportes múltiples. Violación de normas. No hice nada. No pedí nada. Simplemente. Pasó. Y ahí entendí algo que ya sabía, pero que a veces se olvida. La justicia no es un momento. No es un evento. Es un proceso. Lento. Constante. Inevitable. Yo había llegado ese primer día con dos cosas. Un proyecto dividido en dos. Y experiencia suficiente para saber que confiar no es una estrategia. Ella había tenido 23 días. Para planear. Para construir. Para atacar. Yo había tenido 6 meses. Para prepararme. Para hacer bien mi trabajo. Al final. Eso fue lo único que importó. El viernes de esa semana, Alejandro me llamó. El puesto de supervisión se abrirá oficialmente, dijo. Tu nombre está considerado. Lo miré. ¿Considerado? Sonrió. Preferido. Asentí. Me gustan los procesos bien hechos. Salí de su oficina. Volví a la mía. Cerré la puerta. Me senté. Abrí el siguiente proyecto. Porque al final, eso era lo único constante. El trabajo. El único lugar donde nadie podía tocar lo que realmente importaba. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.